muy rápidamente os voy a hacer el room tour de nuestro campamento de investigación de primatología en el parque de Niokolo-Koba en Senegal. ¡Tachán! Este es el recibidor o fuerte que me he construido porque la puerta a veces se abre de golpe y como suelo estar en bragas no quiero sorpresas. Ahora sí, bienvenidos a mi habitación. Esta es la mochila que uso para ir a campo con el GPS y la radio, que es muy importante. Esta es la antena que utilizan los agentes para localizar a los babuinos, que está sobre una caja metálica que utilizamos para guardar los aparatos electrónicos con sílica y así la humedad no los estropea. En esta caja guardo la comida para que no se la coman los ratones. Ahora es la época de lluvias, así que no puede faltar el chubasquero. Esto lo saco para que vean mis amigas que no les mentí y me lleve la foto que me regalaron. ¿Veis? Aquí está. Aquí la cara se ensucia mucho por el polvo, así que es imprescindible tener algo para limpiarla bien y por supuesto también antimosquitos. Esto es lo más importante de todo, una lámpara mágica que si la frotas sale el genio de la menstruación, la copa menstrual. Aquí la hiervo para que no la vea nadie. Ah, y por supuesto tengo un buen botiquín. Un indispensable de la vivienda africana es la mosquitera, porque esta es zona de malaria. Y mirad qué armario me he apañado. Aquí siempre vestimos con ropa fresca pero larga que te cubra hasta las rodillas por respeto a la cultura musulmana. Yo llevo mucho, por ejemplo, este vestido que me compré en un mercadillo y es muy típico de aquí. Y con este terminan los vídeos sobre el campamento. Espero que os hayan gustado y ahora os dejo porque me tengo que poner en esta pose natural y espontánea mientras hago como que leo un libro sin que parezca que en 5 segundos me voy a levantar a apagar la cámara. Adiós.